Muchas veces pienso en cómo llegar a ser un gran artista, cómo poder ser tan trascendente como aquellos en el pasado, cómo poder transmitir tanto en una sola hora, tanto como se pueda, y de tanto pensarlo, buscarlo, comencé a observar mi alrededor, intentando buscar una posible respuesta en mi sociedad, en mi familia, en mi cultura, en mi raza mapuche. ¿Cómo enseñarles cultura a mi cultura? Bueno, y lo primero que vi fue el machismo tan marcado, ese machismo tan campesino y mapuche. Entonces sentí el gran incentivo de reflejarlo en una obra, pero cuando estaba comenzando la obra me di cuenta que no solo debía expresarlo, sino buscarle una solución a los problemas. Y cómo hacer que mi raza mapuche y la cultura en general chilena lo entendiera así. Y entonces cómo reflejar feminidad y libertad, empoderamiento también en una mujer mapuche. Cómo enseñar cultura a una cultura. Cómo expresar tanto sentimiento como se pueda en una sola mirada, en una sola expresión. Cómo alcanzar esos altos estándares de aquellos artistas que marcaron una gran huella en el arte, como Van Gogh, Monet, Picasso. Esa insaciable búsqueda de precisión y perfección también. Cuando una mujer se desnuda es porque quiere expresar algo, una idea, un propósito, no solo por instinto básico. Entonces se me ocurrió cómo alejar el machismo mostrando libertad. Una mujer mapuche desnuda. Para mí comenzar una pintura es como aprender a caminar de nuevo, ya que es en el mismo desarrollo de esta misma donde más lo disfruto, porque es ahí, en ese preciso momento de búsqueda de una expresión tan absoluta de tristeza, alegría y amor. Es lo más complicado en una pintura, pero me fascina. Por eso lo hago, por eso lo sigo haciendo. Y es ese el valor intrínseco de una obra. Siempre me han querido comprar muchas obras, pero he pintado de los 15 años y todavía no puedo vender una obra. No porque no pueda, sino porque no quiero. Para mí tienen tanto valor que me es imposible desligarme de ella. Cada pintura al finalizarla se lleva algo de mí. Por eso es tan importante. Mi nombre es Felipe Payaqueo, soy pintor impresionista y mi sueño es convertirme en el mejor artista chileno de esta década.